Pero la Biblia dice que después de haber ayunado 40 días y 40 noches, Jesucristo primero entró en la gloria de Dios. Por eso Juan dice, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. Entonces, cuando nosotros somos llamados a servir, aquí vamos a entrar en acción el pastor Emanuel, el pastor Elan, su servidor. Decidimos rodearnos de un cuerpo de ancianos. Un cuerpo de ancianos para consejeros que tomamos decisiones unánimes en la casa del Señor. En la iglesia primitiva, lo que hemos estudiado, cuando se elegían hombres líderes, dice la palabra de Dios que estos hombres tenían que ser llenos del Espíritu Santo. Entonces nosotros, para que esa duda que está todavía en nuestra mente, en nuestro corazón, que el enemigo ha sembrado, la única manera de deshacernos de esa duda, de disipar ese espíritu de duda, es entrando en la gloria de Dios, ministrando bajo la gloria de Dios. Porque por eso podemos venir y decir, yo soy de los primeros. ¿Qué digo yo? El don de imposición de manos. Está bien el don y el ejercicio que más adelante le vamos a exigir, ya sea al pastor Emanuel o al anciano Nectalí Díaz, que nos hable acerca de ello. Porque una cosa es ejercitar la imposición de manos. Otra cosa es el don. Hay algo ahí que a mí me está inquietando o me van a corregir. Lo más seguro es que me corrijan. Pero yo he estado sintiendo esa inquietud. ¿Por qué? Porque Jesucristo le dijo a sus discípulos, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Yo estoy esperando que baje el ángel de Jehová y me diga, ve e impone tus manos. Te doy el don de la imposición de manos, talento, como usted le quiera llamar. Pero Jesucristo fue claro, preciso y conciso diciendo, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Claro, tenemos que tenerlo nosotros, amados hermanos. Ojo, hay que tener cuidado, pero eso ya son estudios escatológicos donde yo no me quiero ni meter porque peligroso me quedo atollado ahí. Pero sí sabemos que hemos sido asignados de parte de Dios. A los que creen en su nombre, sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán. ¿Cuántos dicen amén? Digan amén porque es la palabra del Señor, no es lo que yo creo, hermanos. Es lo que dijo el mismo Jesucristo, Hijo de Dios. Entonces, si nosotros, Emanuel y yo no fue que la agarramos al azar. Tuvimos más de 2 meses por ahí pidiéndole la dirección al Señor. Pidiéndole la dirección. Como le digo, no sabíamos en lo que nos estábamos metiendo. Y yo siempre les hago el chiste y les digo, yo solo ando buscando al que me empujó para estar en este puesto. Lo único que yo sé es que su gracia me alcanzó. Eso es lo único que yo sé, es la única respuesta que yo le puedo encontrar. Hay muchos me han dicho, man, ¿cómo cambiaste? ¿Qué hiciste? Yo nunca cambié, fue el Señor que me cambió. Yo nunca lo intenté y se lo digo delante de Dios en su casa y se lo confesé a mi mamá. Muchas veces, por hacer las cosas malas delante de Dios, hasta no intenté, pensé que era mejor morir. Nunca me dio por quitarme la vida, pero sí, con tan solo pensar es mejor estar muerto, yo creo que ya estaba en pecado. Con tan solo decir mejor, no sé qué me hubiese pasado. Muchas veces le reclamaba a mi papá porque se acuerdan en el 2014, cuando tuve mi problema de salud, él se atrevió sin mi permiso a decirle, Señor, llévame a mí, pero quédate, que mi hijo se quede sirviéndote, y me dejó atado.
Es broma, él hizo un intercambio sin mi consentimiento. Pero gloria al Señor, que sirvo al Señor hoy en día. Y en los momentos cuando tengo duda, cuando tengo debilidad, voy a la presencia de Dios, porque amado líder, amado hermano que estás en esta casa, Emanuel no te llamó, Gavino, lo siento, él no te llamó, quien te llamó fue el Señor. Y poderoso es el Señor para guardarnos sin caída. Y si no somos perfectos, dice su palabra, que Él nos perfeccionará ¿hasta cuándo? Hasta ese día, hermano, y todavía no ha llegado ese día. ¿Por qué nos empeñamos en que queremos ser perfectos? Disfrutemos y abracemos la gracia que el Señor ha derramado en nuestras vidas. Sirvámosle de corazón, nos caemos, nos levantamos, pero confiemos que el llamado ha sido de parte de Dios. Y yo llamo a mi hermana Carmen que venga a dirigirnos con una palabra en esta hora. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Aleluya. Bien, he pasado, ¿verdad? Me pasó con que traigo la palabra, pero los voy a pedir que se pongan sobre sus pies porque vamos a dirigir palabras de oración al Señor. Y sea el Espíritu de Dios guiando y dirigiendo esta oración. Te alabamos, Padre, que estás en los cielos, en ese nombre que es sobre todo nombre. Engrandecemos tu glorioso nombre, oh Dios de dioses y Señor de señores. Mi alma te alaba, Padre bendito, en ese nombre que es sobre todo nombre. Mi alma engrandece tu nombre en esta preciosa hora, Padre, que estás en gloria, porque tú eres el Dios que habita y mora en la eternidad, Dios todopoderoso, con el quebrantado de corazón, con el humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar los corazones quebrantados, Padre eterno. Nos presentamos, oh Dios, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, oh Dios, conforme, oh Dios, al llamado que se nos hizo, Señor, en ayuno, Padre, y oración. Padre, en ese nombre glorioso, escucha, oye y atiende al clamor nuestro en esta preciosa mañana, tarde, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Esté atento tu oído, oh Dios, para oír la oración del justo, como dice tu palabra, Señor Dios Todopoderoso. Estén tus ojos puestos sobre esta casa, Dios mío y Señor mío, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Míranos, oh Dios eterno. Estamos aquí, oh Dios, consagrados delante de tu presencia, Señor, en espíritu, alma y cuerpo, Dios mío y Señor mío, porque hemos dedicado nuestra vida este día para la gloria de tu nombre, para alabanza de tu nombre, para grandeza de tu nombre, Dios Todopoderoso. Padre, tú conoces las dificultades de algunos de los que estamos reunidos en tu nombre en este lugar, Dios mío, que lo tenemos para adorar y engrandecer tu nombre, Dios mío. Tú conoces la dificultad, Señor, de cada uno de los que estamos aquí presentes, Padre. Extiende la diestra de tu justicia para sostener al débil en la fe, Dios mío. Extiende la diestra de tu justicia, Señor, para fortalecer al atribulado, al cansado, al afligido, Padre, que estás en los cielos, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, Padre amado. En esta hora, Dios mío, mi hermano pueda recibir el poder, la gloria de tu presencia en el interior de todo su ser, Señor. Que el Espíritu de Dios, Padre, se pueda mover, se pueda manifestar en el interior de mi hermano. Mi hermano puede en esta tarde, Dios mío, sentir el gozo de tu presencia, pues el gozo de tu presencia, Señor, es nuestra fuerza, es nuestra fortaleza, Señor Dios Todopoderoso. Padre bendito, en el nombre de Jesús, oro en esta hora, Dios mío, para que mi hermano, Señor Dios Todopoderoso, pueda llenarse de tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Padre, que estás en los cielos, y tu paz que sobrepasa
todo entendimiento pueda darle la fuerza y la fortaleza para seguir adelante en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cada uno de mis hermanos, oh Dios Todopoderoso, que está pasando este difícil momento de su vida, Dios mío, ponga sus ojos en Jesús, quien es el autor y consumador de nuestra fe. Padre eterno, oh Dios mío y Señor mío, gracias te doy por cada uno, oh Dios, que estamos aquí. Abre nuestro corazón, Señor, a tu presencia, Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús, el Señor nuestro. Gracias te damos, Padre amado, por el Espíritu Santo que mora en estos vasos de barro, Dios eterno, para que la excelencia del poder sea tuya, oh Dios, y no nuestra, Dios mío. Pues tu palabra dice, Señor, que tú no compartes tu gloria con nadie. La gloria es tuya, Jehová Dios de los ejércitos. A ti te pertenece la gloria, a ti te pertenece la honra, a ti te pertenece el poder, la majestad por los siglos de los siglos de los siglos. Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. En esta hora, Dios mío, intercedo por mi hermana Virginia del Cid, Padre. En esta hora clamo por tu sierva, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús. Dios Todopoderoso, repose, oh Dios, el poder de tu gracia, Señor, sobre mi hermana Virginia, oh Dios Todopoderoso. En el nombre de Cristo Jesús, sea la gracia tuya sobre la vida de mi hermana Virginia, Dios mío. Dios Todopoderoso, tú conoces a mi hermana, tú le conoces, Señor, en su sentar, tú le conoces en su levantar, Dios Todopoderoso. Tú conoces el anhelo y el deseo de su corazón, Dios mío. En el nombre de Jesús, mi hermana reciba, oh Dios, esta tarde, Dios mío, en ese nombre divino y glorioso de tu Hijo amado Jesucristo, la respuesta a la petición de su corazón, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios Todopoderoso. Dice tu palabra, al que cree todo le es posible. Ayuda a la fe de mi hermana Virginia, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, Dios Todopoderoso. Padre, gracias te doy porque tú eres fiel a pesar de nuestras infidelidades, Dios Todopoderoso. Mi alma te alaba, mi alma te engrandece, Padre, que estás en los cielos, porque tú eres el Dios de nuestra salvación. Gracias por tu palabra que a vida eterna permanece, Señor mío y Dios mío. Amén y amén. Puede sentarse en esta preciosa tarde, hermano. Bien. Quiero decirles que no le puse tema, pues el tema ya me lo había dado Elán, que hablar acerca del ayuno. El ayuno para muchos es difícil, para otros no es tan difícil. Para mí sí es difícil, ¿verdad? Porque someter este cuerpo que le gusta comer no es fácil. Pero creo que el sacrificio más grande que me pueden decir a mí los pastores o la pastora es: Carmen tiene vigilia. Ese es el sacrificio más grande que yo tengo. No es tanto el ayuno como la vigilia. Eso sí es un verdadero sacrificio para mí. Ellos no lo saben, ustedes no lo saben, pero rezongo. Ciertamente las vigilias no son para mí. Pero voy a hablarles acerca del ayuno. Estamos acostumbrados, muchos de nosotros, a ayunar. La mayoría de las veces proponemos nuestro ayuno por alguna enfermedad, por alguna circunstancia adversa. Y esa suele ser nuestra manera de ayunar. Esa es nuestra tendencia por lo general. Muy pocos hemos ofrecido un ayuno de alabanza
muy pocos hemos ofrecido un ayuno de gratitud a Dios. Muy poco hemos ofrecido un ayuno de consagración, solo por consagrar nuestra vida al Señor. Siempre estamos buscando en el ayuno un propósito de algo, pero muy poco para darle y entregarle al Señor una ofrenda en nuestro ayuno. Quiero decirles que no lo he hecho. Tengo varios años de no hacerlo. Mentiría si les digo que lo he hecho actualmente. Pero viví un tiempo de ayunos. Y esos tiempos de ayuno que yo viví en esos tiempos fueron ayunos de alabanza a mi Señor. Fueron ayunos de gratitud. Fueron ayunos de consagración. Nunca tuve un propósito por mi casa, por mis hijos, por mi esposo, por sanidad, sino ayunos de alabanza al Señor. Y quiero decirles que mis primeros ayunos en los que yo hice no fueron tan fáciles, porque los que conocen un poco de mí saben de que he padecido mucho de migraña. Y tener un ayuno es tan difícil, porque se le alborota la migraña, y tener migraña en un ayuno para mí no es tan fácil. Porque aparte de que siento que se me va a explotar mi cabeza, los nervios míos se aceleran bien feo. Y no es fácil. Déjenme decirle que no es fácil. Aquí Jorge está presente en mis ayunos. De mis primeros ayunos yo iba de aquí a casa, derecho a la cama y a ponerme una almohada en mi cabeza, porque así es la migraña. La migraña no quiere bulla, la migraña no quiere luz, la migraña no quiere nada de eso. La pastora, por cierto, también padece de ello. Iris Maldonado padece de ello. Pero en cierta ocasión estaba yo lavando ropa en casa y oí una voz que me llamó y me dijo: 7 días de ayuno. Señor, o estoy loca o no sé qué está pasando con yo. Pero si tú me has llamado, tú vas a saber qué vas a hacer conmigo. Porque es ayuno. Y 7 días, Señor, no. Definitivamente, si en el primero me duele la cabeza, no viene, esta voz no es tuya. Para la gloria del Señor, hermanos, empecé a hacer mis ayunos. Yo le dije: los presento en obediencia a ti, porque no tenía propósito sino en obediencia. Hice el primer día de ayuno, bien. Llegó el segundo día de ayuno, bien. Llegó el tercer día de ayuno, bien. Así sucesivamente hasta llegar al 7º día de ayuno. Desde entonces nunca más volvió a molestarme la migraña. El Señor quería liberarme, porque era muy tremendo ayunar para mí. Si en ese entonces me decían ayuno y vigilia, vigilia. Pero era porque mi condición me lo impedía. Hay muchas formas de ayunar, bíblicamente hablando. Y quiero que abran sus escrituras en Daniel. Quiero decirles que Daniel es un libro profético. Lo que voy a leer está entre profecías, pero no voy a hablar de la profecía, voy a hablar del ayuno. Los capítulos 8, 9, 10, 11 y 12 de Daniel son capítulos proféticos, pero no voy a hablar de ello. Pero sí voy a hablar del varón de Dios que se sometió en ayuno y en oración. Daniel capítulo 10, versículo 12. Cuando hayan encontrado su escritura, me contestan con un amén. La palabra la voy a leer honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando al Espíritu de Dios. Entonces me dijo Daniel: no temas,
porque desde el primer día, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón para entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Daniel había tenido una visión, pero Daniel había entendido la visión. Pero Daniel quería tener una más clara visión de lo que él ya había entendido. Y dice la palabra que Daniel se puso en ayuno y oración. Buscó la presencia de Dios, buscó el rostro de Dios, porque quería aclarar la visión que había tenido. Daniel humilló su rostro. Daniel humilló su corazón. Daniel tenía un corazón recto en su ayuno y en su oración. Se había dispuesto para el Señor. Tenía una disposición en su corazón delante de Dios. Los 21 días de ayuno de Daniel. Y dice la palabra que se le presentó un ser celestial y le dijo, no temas, porque desde el primer día, le dijo, que dispusiste tu corazón, han sido oídas tus palabras. Cuando usted presenta un ayuno delante de su Señor, no sé de qué manera presentó su ayuno esta mañana, si lo presentó como una obediencia al llamado del ayuno. No sé si lo presentó para consagrarse, porque hoy es un día especial donde vamos a ser partícipes de la conmemoración de la muerte y de la resurrección y del advenimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No sé si dispuso un ayuno en su corazón como santificación para recibir la Santa Cena. Pero déjeme decirle que esta mañana nos tocaba con Astrid estar en la oración de la mañana. Sinceramente se lo digo, iglesia, no me acordaba. Pero me desperté y de presto le dije a Jorge, me toca estar a las 8 en la iglesia. Sinceramente se lo digo, me tiré de la cama y solo le dije gracias Señor porque me recordaste. Eso fue todo. No me diga que lloré porque yo le mentiría. Solo le dije gracias Señor porque me acordaste. Me fui, planché, me bañé y apuré a esa muchacha que está ahí, que ya teníamos que venirnos. Pero sabe, yo venía con disposición con todo y todo, a pesar de que solo me tiré sin solo decirle gracias Señor porque me despertaste. Y en esta mañana, mientras yo estaba aquí orando, había una presencia tan grande en mi vida. No sé si Elan la pudo percibir. Elan estaba cuando yo estaba orando. Había un mover de Dios. Hay un mover de Dios en este lugar. Hay un mover de Dios en esta casa. Solo necesita tener disposición en su corazón para poder sentir la presencia del Señor. ¿Sabe? Yo me gozaba y me deleitaba en esta mañana y yo le decía, Señor, no merezco el gozo de tu presencia en mi vida. No me lo merezco porque solo me tiré sin orar, solo darle gracias porque estaba aquí. Pero había gratitud en mi alma por la fidelidad de Dios a mi infidelidad, porque Él escuchaba y atendía al ruego que hacía en esta mañana. Y es que debemos de tener disposición y un corazón contrito y humillado delante de Dios en nuestros ayunos. Dice la Escritura que
Dios no desprecia un corazón contrito y humillado delante de Él. Muchas veces nosotros no somos oídos delante de Dios porque no hay un corazón correcto delante de su presencia. Pero cuando nosotros disponemos un corazón correcto delante de Dios, Dios atiende a nuestras palabras. Daniel fue escuchado y oído porque no solo tenía una disposición en su corazón, en sus ayunos y sus oraciones, sino que tenía un corazón correcto delante de la presencia de Dios. Había humillado su rostro, había humillado todo su ser delante de Dios para orar, para entender, para conocer y para comprender la visión que Dios le estaba dando. El libro de Crónicas, si mal no lo recuerdo, dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Lo que necesitamos hacer es clamar a Dios con sinceridad y con integridad de corazón. Cuando hay integridad y sinceridad en nuestro corazón, Dios oye y atiende a la voz de un hombre. El día que Josué iba a la guerra y Dios atendió a la voz de Josué cuando Josué dijo: sol, detente en Ascalón, y tú, luna, no recuerdo cómo dice el Señor, en Gabaón creo. Y dice que ese fue el día más largo que hubo, y después de ese no ha habido otro día tan largo, porque Dios atendió a la voz de un hombre. Un hombre con un corazón sincero, un hombre con un corazón limpio, un hombre con un corazón íntegro delante de la presencia de Jehová su Dios, porque Josué iba a la guerra para vencer a sus enemigos y Dios le dio la victoria. ¿Cuántos de nosotros hemos humillado nuestra vida delante de Dios en arrepentimiento por nuestros pecados, en ayuno y oración? ¿Alguna vez usted ha hecho un ayuno con un corazón arrepentido por su pecado? ¿Sabe? Yo creo que es uno de los ayunos más bonitos que ha de ser el pueblo del Señor. Hasta ahorita mentiría si yo le digo que yo he hecho un ayuno en arrepentimiento por mis pecados, porque no lo he hecho. Pero me imagino a un hombre de Dios, a una mujer de Dios, humillada, en ayuno, en silicio, como dice el antiguo pacto, y en ceniza, humillados delante de Dios, con rostro a tierra por sus pecados. Aquí mismo, en Daniel 9, capítulo del 1 al 5, vamos a encontrar la confesión de arrepentimiento en ayuno de Daniel. Dice Daniel 9:1: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego y ayuno, silicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión, diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Miramos a Daniel humillado en ayuno, en silicio y ceniza, humillado por su pueblo y por los pecados.
e hizo confesión delante de Dios que el Dios de su redención. Y dice que Daniel humilló su rostro delante de su Dios por los pecados del pueblo. Todos conocemos la historia de Daniel. Llegó joven a Babilonia. Daniel, desde que puso sus pies en Babilonia, también propuso en su corazón vivir para su Dios, vivir para su Señor. Y fue la disposición del corazón de Daniel en Babilonia la que Dios vio. Desde el día que Daniel entró en Babilonia, humilló su corazón delante de su Dios. Fue ejemplo de los jóvenes príncipes que estaban con él en ese momento. Daniel era un hombre que llevaba una vida de oración en Babilonia. El día que fue un edicto de que todo aquel que se arrodillara a Dios alguno que no fuera el que el rey había proclamado, fuera muerto. Y habían hombres en contra de Daniel, pero Daniel confiaba en su Dios, creía en su Dios y se fortalecía en su Dios. Y Daniel abrió las ventanas de su habitación, no le tuvo temor al edicto del rey. Y Daniel se humillaba delante de Dios en oración, con las ventanas abiertas, porque sabía quién era su Dios y confiaba en el Dios Todopoderoso. Muchas veces nosotros necesitamos tener la actitud que había en Daniel en tiempos de Babilonia. Necesitamos levantarnos, amada iglesia, en ayuno y oración. Necesitamos levantarnos y buscar el rostro del Señor nuestro Dios en estos tiempos, porque son tiempos difíciles, hablando en términos espirituales. Son tiempos muy difíciles donde el enemigo se está moviendo grandemente, iglesia del Señor. Donde la iglesia del Señor necesitamos buscar la presencia de Dios en nuestras vidas. Necesitamos humillar nuestro rostro delante de Dios como junco, poner nuestro rostro en la presencia del Señor. Amada iglesia del Señor, si hay algo que hace morir los apetitos de la carne, es el ayuno. El ayuno, para mí, puedo decírselos con seguridad y con certeza y convicción, que el ayuno me ha sido una fuente de ayuda para morir a los apetitos de la carne, a los deseos de la carne. Porque la carne está viva constantemente en nosotros. Alguien dijo en cierta ocasión que hay 3 enemigos para nosotros: el mundo, la carne y Satanás. Pero creo que el peor enemigo que nosotros, la iglesia, tenemos es la carne. Hace no muchos días, quiero decirles que sentía un gran deseo, pero un gran deseo de salir, aquí está Jorge, a vacacionar unos días, una semana, no sé cuánto, pero era un deseo, yo le podría decir que carnal, porque no es que es malo ni es pecado salir a darse un paseo. El problema es que era desmedido mi deseo. Al tener un deseo desmedido en mi corazón, yo empecé a orar al Señor y empecé a clamar y le dije: Señor, toma control de todos mis deseos. Necesito que tomes el control de cada uno de mis deseos. Y déjeme decirle que cuando yo le dije al Señor en oración que necesitaba que controlara mis deseos,
Se lo dije con toda sinceridad. Y es por eso que yo a usted, amada iglesia, le digo con convicción y seguridad que necesitamos tener un corazón sincero delante de la presencia de Dios, que necesitamos tener un corazón íntegro delante de la presencia de Dios. Cuando nosotros somos sinceros delante de Dios, Dios oye, atiende, escucha y responde. Y si usted ahorita me preguntase a mí si yo siento esos mismos deseos desmedidos, no los tengo. No están en mí esos deseos desmedidos de querer ir a pasear. Y no es malo, hermanos, pero una cosa es tener la bendición de Dios para irnos de vacaciones y una cosa es tener un deseo desmedido en el corazón. Son dos cosas diferentes. Y eso es lo que nosotros debemos de traer a la presencia del Señor. Cuando vienen a nosotros deseos desmedidos, ser sinceros delante de Dios y poder exponer delante de su presencia esas cosas desmedidas que muchas veces destruyen nuestra alma. Miramos aquí a Daniel haciendo la confesión en ayuno, en oración, cilicio y ceniza por los pecados. Y es que verdaderamente nosotros, iglesia, a veces necesitamos someter nuestro cuerpo en ayuno por los pecados de nosotros. Necesitamos buscar a Dios en ayuno y oración y confesarle nuestros pecados con un corazón verdadero, con un corazón sincero. Y es por eso que Dios atiende a la palabra y la oración de un hombre, no por lo que él es, sino por la sinceridad que en él habita y que en él está. Quiero que vayamos a Nehemías capítulo 9. Nehemías capítulo 9. Del 1 en adelante. Y su título dice: Esdras confiesa los pecados de Israel. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Miramos a toda una congregación reunida, a un pueblo reunido en ayuno, cilicio y tierra sobre sí. Un pueblo que estaba confesando sus pecados, sus propios pecados cometidos delante de Dios, y también estaba confesando los pecados de sus padres. El pueblo se había contaminado tomando mujeres extranjeras y lo más seguro que también mujeres tomando hombres extranjeros, porque su Dios se los había prohibido. Así como le prohíbe a la iglesia tener también una relación fuera de el redil. Dios es claro, hermanos, y dice: ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Jóvenes de Dios no pueden buscar una esposa fuera del redil del Señor. Varones de Dios, jóvenes, no pueden buscar una esposa fuera del redil del Señor. Estarán dos juntos. No sé por qué digo esto, porque no vengo en eso, pero si el Señor quiere que diga, pues ni modo. Estarán dos juntos, dice el Señor, si no estuvieran de acuerdo. ¿Puede creer usted, joven, que puede estar de acuerdo un joven no cristiano, no convertido a Cristo con usted? ¿Cree Manuel y Elán, si escogen una esposa sin temor a Dios,
que será la ayuda idónea para su vida ministerial? De ninguna manera. No sé por qué digo esto, jóvenes, porque no lo traigo en mi agenda para decirlo. Pero si Dios quiere decirlo, pues no se puede callar. Pero miramos a este pueblo que confiesa los pecados delante de Dios en ayuno y celicio y tierra sobre sí. Y les hacía la pregunta anteriormente: ¿cuántos hemos hecho un ayuno con esta disposición de corazón? ¿Cuántos hemos ayunado y nos hemos lamentado y hemos llorado por nuestro pecado delante de Dios, pidiendo al Señor el perdón de nuestros pecados en ayuno, cilicio y oración? ¿Sabe? Necesitamos hacerlo. Necesitamos de verdad buscar el rostro de Dios de esta forma. Muchas veces nosotros ayunamos solo cuando nos dicen, bueno, tenemos ayuno. De lo contrario, es difícil ayunar, yo lo sé. No lo hacemos. Necesitamos proponer en nuestro corazón, al menos al mes, tener unos 3 días de ayuno aparte del que hemos sido llamados. A lo menos 3 días de ayuno en el resto del mes. Para que no sentir duro el ayuno de hoy, para los que practican el ayuno una vez al mes. Necesitamos buscar a Dios en oración y ayuno. Y aunque no le he dicho a Emanuel y a Elán, líderes, supervisores y pastores, prepárense porque viene una semana de ayuno y oración. Así es que preparémonos porque viene esa semana de ayuno y oración. Y necesitamos buscar más diligentemente el rostro del Señor nuestro Dios. Quiero que vayamos a 1 de Samuel capítulo 7. 1 de Samuel capítulo 7. En su versículo 6. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová. Y ayunaron aquel día y dijeron ahí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Miramos que el pueblo de Israel, que el pueblo de Dios tenía por costumbre el arrepentimiento, hacerlo con ayuno, oración, cilicio y ceniza. El pueblo de Dios confesaba en este estilo su arrepentimiento. Algunos rasgaban sus vestiduras proclamando ayuno y oración delante de Dios. Vemos aquí que no solo debemos ayunar para pedir el favor de Dios. Vemos a través de la palabra que debemos ayunar para arrepentirnos de todo pecado. Vemos que a través de la palabra de Dios, no solo de esta manera, es que es la única manera de la que nosotros buscamos el favor de Dios, en ayuno y oración. Pero también vemos este estilo del pueblo de Israel que se encuentra aquí buscando en ayuno, oración, cilicio y ceniza el arrepentimiento por sus pecados, el perdón de sus pecados. Encontramos también en Jonás, el libro de Jonás, cuando Dios envía a Jonás a Nínive, una ciudad pervertida, mala y cruel. Mas sin embargo, Dios, lento para la ira y grande en misericordia, derrama su misericordia sobre Nínive y se provee de un hombre para proclamar la ira de Dios a esta nación ninivita.
Y aunque Jonás no quiso, los propósitos de Dios se mantienen firmes. Aunque usted y yo no querramos, los propósitos de Dios están firmes. Si usted no quiere, otro quiere. Si yo no quiero, otro quiere. Pero los planes de Dios no se van a ser impedidos porque usted y yo no querramos. Y dice que Jonás en el capítulo 3 llega a Nínive. Y desde que pone sus pies en Nínive, empieza a proclamar que viene juicio de Dios sobre los ninivitas. Y dice que cuando el rey escuchó el juicio de Dios, mandó el rey y ordenó el rey a todos los ninivitas a ponerse en ayuno, en silicio y en ceniza para ver si Dios los perdonaba y su ira se apartaba de ellos. Y el rey mandó a poner hasta los animales en ayuno. Ningún animal pudo comer porque el rey había escuchado la voz de Dios. Y el rey dispuso no solo su corazón, sino dispuso que todo el pueblo, animales y todos niños y hasta los no nacidos estaban en ayuno. Y vio Dios el corazón arrepentido del rey y de todos los ninivitas y se apartó su ira. Y no vino la ira de Dios sobre los ninivitas a causa de su arrepentimiento. Tuvieron un corazón contrito y humillado delante de la presencia del Dios Todopoderoso que ni siquiera conocían. Pero sin embargo, atendieron a la voz de Dios cuando Jonás empezó a proclamar que venía el juicio de Dios sobre sus vidas. Entonces, miramos que no solo para eso, para pedir el favor de Dios a nosotros, debemos proclamar un ayuno. Debemos de proclamar un ayuno por arrepentimiento de nuestros pecados. También podemos pedir dirección en un ayuno. Quiero que vayamos a Esdras. Vamos a pedir que vayan a Esdras capítulo 8. Versículos 21 y 22. Y dice la palabra: y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar el camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropas y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio. Dice que aquí el varón de Dios tuvo vergüenza de solicitar al rey gente de a caballo que los defendiese, porque él le había dado honor a Dios delante del rey. Y entonces este varón tuvo vergüenza y no le pidió tal cosa al rey, sino que dispuso su corazón y el corazón de los que estaban con él para ayunar a Dios, para proclamar la dirección para él, para los niños y para todo el pueblo. Porque había creído en que Dios iba a ir delante de ellos. Y es que cuando nosotros buscamos la dirección de Dios, Dios nos dirige. Por eso dice el proverbista: reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Y es que cuando nosotros pedimos dirección a Dios por algo
y nosotros afligimos nuestro corazón delante de Él y le pedimos dirección a Él, Él nos da la dirección. Vemos que también el pueblo de Israel busca a Dios para pedir dirección en ayuno. Muchas veces nosotros ni siquiera le preguntamos, ¿será que está bien que compremos esto, Señor? Simplemente vamos y lo compramos. No le pedimos la dirección a Dios. No buscamos la dirección de Dios. Y por eso muchas veces encontramos tropiezos en el camino. Porque nosotros no hemos buscado la dirección de Dios. No hemos puesto a Dios delante de nosotros. Y miramos aquí al varón de Dios que pone a Dios delante de ellos en ayuno, en oración para solicitar el camino derecho, para solicitar el camino de Él, para que la mano de Dios fuera sobre ellos para bien. Y Dios fue propicio a ellos, porque ellos lo buscaron con un corazón sincero, con un corazón verdadero. Pero nosotros no buscamos la dirección de Dios muchas veces. Nosotros hacemos las cosas porque nosotros pensamos y dijimos vamos a hacer esto o aquello o lo otro. Y se nos olvida pedirle la dirección a Dios. Pero es menester, es necesario que nosotros aprendamos a través de la palabra a buscar la dirección de Dios. ¿Sabe? Cuando Daniel no obtenía la respuesta, era porque había oposición. Pero habían seres celestiales que estaban peleando la batalla por Daniel. Y cuando nosotros encontramos oposición en el camino, por misericordia y gracia de Dios, nos ayuda, porque muchas veces nosotros no buscamos la dirección de Dios, no solicitamos la dirección de Dios, ni en oración, ni en ayuno, ni en nada, sino que simplemente nos aventamos, así de sencillo. Mas Dios en su gran misericordia nos guarda y nos libra de todo mal. Entonces miramos aquí la necesidad de buscar a Dios en ayuno y oración para pedir dirección en lo que hayamos de emprender en nuestra vida. También podemos ayunar por liberación. Encontramos en Segunda de Crónicas, capítulo 20, Segunda de Crónicas, capítulo 20, en su versículo del 1 al 3. Y dice: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí que están en Hasesozón. Dice Hasesozón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también a todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Miramos aquí que el rey de Judá se le hace saber que vienen sus enemigos en contra de ellos. E inmediatamente Josafat se pone en acción y ayuna. No solo él, sino el pueblo con él, para pedir a Dios su ayuda, su socorro, su auxilio. Quiero que también ahí mismo vayamos al versículo 13 y 14. Y toda Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jahaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Giel, hijo de Matanías,
levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo: oíd, Judá, todo y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Miramos a ese pueblo humillado delante de Dios, buscando el rostro de su Dios. Mujeres, niños, todo el pueblo delante de la presencia de Dios en ayuno, pidiendo liberación de sus enemigos. Y miramos que Dios actúa en favor del pueblo de Israel, porque ve un pueblo humillado, porque ve un pueblo con un corazón contrito, dispuesto en ayuno, pidiendo su socorro, pidiendo su salvación, pidiendo su liberación por las causas de sus enemigos. Sí podemos ayunar por liberación, porque en realidad muchas veces necesitamos liberación. También encontramos en el libro de Esther y un hombre llamado Amán, que quería la destrucción y la exterminación de los judíos, así como Hitler. Hitler tenía el mismo espíritu que tenía Amán. Ese mismo espíritu de destruir y de raer sobre la faz de la tierra el pueblo de Dios, el pueblo judío. Miramos a Amán que trama de qué manera puede destruir a los judíos, a todos los judíos. Es que esa era su misión. La misión de Amán era destruir y de raer el nombre de los israelitas de la faz de la tierra. Miramos, ¿verdad?, que Hitler, según la historia, mandó a quemar 6 millones de judíos, pero no pudo raer el pueblo de Dios de sobre la faz de la tierra. Amán solo lo maquinó, Hitler lo llevó a cabo, pero no pudieron raer el nombre ni el pueblo de Israel de sobre la faz de la tierra. Y cuando Mardoqueo se da cuenta de la trama de Amán, Amán se pasea con clamor, con lloro, con cilicio, con ceniza, con dolor. Y cuando llega a Esther, la reina Esther, de la forma en que Amán está, entonces ella le dice al eunuco que le ayudaba a ella que tomara unos vestidos y se los llevara a Mardoqueo y lo vistiera, pero Mardoqueo no quiso vestirse. Y entonces Mardoqueo le declara al eunuco la palabra para que se la lleve a Esther, de cuál es la trama de Amán. Y si ella creía que porque estaba ahí en el palacio real iba a pasar desapercibida, Amán le dice que no, ni aún su casa. Y entonces Esther, la reina, se pone en acción. Se pone en acción juntamente con sus doncellas que ahí estaban con ella. Y envían notas para que todo el pueblo se ponga en 3 días de ayuno, porque Esther no podía entrar a la presencia del rey sin ser llamada. Entonces le dice al pueblo que se pongan en ayuno, en oración, para que ella al 3er día pueda entrar a la presencia del rey. Y lo hicieron así. Y Esther halló gracia delante del rey y extendió su cetro. Y Dios escucha la oración de un pueblo humillado, de un pueblo que se le había planificado el exterminio. Y Amán y sus hijos fueron los que estuvieron en la horca. Si necesitamos nosotros ser liberados de algo, podemos actuar conforme a la palabra de Dios y ponernos en ayuno, oración y un corazón contrito y humillado delante de Dios
para recibir liberación de parte de nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador. Dice su palabra que Él va delante de nosotros y Él pelea nuestras batallas. Él es el que nos ayuda. Me llamaba mucho la atención cuando Emanuel predicaba acerca de lo que nos decía Dios a través de él, de ponernos como un intercesor por alguien. Me llamaba la atención porque escudriñando yo encontré que nosotros podemos como iglesia de Dios ponernos en ayuno y oración por nuestros hermanos, para interceder a favor de nuestros hermanos. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido eso en nuestro corazón? Y como decía el Señor a través de Manuel, hemos sentido que el dolor de nuestro hermano es nuestro dolor. ¿Cuántas veces lo hemos sentido? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos puesto en ayuno y en oración en favor de nuestro hermano para que Dios traiga liberación y respuesta a nuestro hermano? Necesitamos como iglesia verdaderamente tener ese amor por el hermano en medio de la tribulación, en medio de la angustia, en medio de la aflicción. Poder sentir el dolor que siente nuestro hermano en nosotros. Déjeme decirle que yo en algunas veces, no voy a decir que me pasa todo el tiempo porque sería mentirosa, pero en algunas veces el Señor ha puesto el dolor de un hermano sobre mí. Y déjeme decirle que yo he podido sentir en todo mi ser el dolor de un hermano, la tristeza y la angustia que pasa un hermano. Sé lo que es interceder por un hermano con amor, con dolor, con tristeza, con llanto, con ruego. No porque yo quiera, sino porque Dios me lo ha puesto. No es porque yo he querido, sino porque Él lo ha hecho en mí. No solo una vez. Pero déjeme decirle que sí me ha pasado. Y sabe que en algunas ocasiones de esas veces que Dios ha puesto en mí esas cuestiones, yo he estado tal vez en tribulación y problemas. Y a veces yo le he dicho, Señor, pero ¿por qué le haces el favor a mi hermano y a mí? Nada, y yo sigo con lo mismo. Pero a Él le place de esa forma. Pero llega el momento de mi liberación y para la gloria de Dios he sido liberada. Yo sé que algunos saben, yo pasé un tiempo de 2 años de la forma de la mujer que padeció de flujo de sangre. Fueron 2 años terribles, tremendos. Y fue cuando Dios más me llamaba a orar. Fue cuando más Dios me llamaba a interceder. Y yo muchas veces le decía en oración y llanto, Señor, pero ¿por qué a ellos sino a mí? Pero seguía mi camino porque Él así me lo pedía y Él era el que me fortalecía. Fueron tiempos difíciles, pero he visto la mano de Dios no solo en mi vida, sino en la vida de aquellos que Dios me ha puesto para interceder con amor y fervor. El Salmo 35, quiero que vayamos al Salmo 35. En su versículo 12 en adelante, dice el salmista, me devuelven mal por bien para afligir a mi alma, pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio. Afligí con ayuno mi alma y mi oración se volvía a mi seno, como por mi compañero, como por mi hermano andaba, como el que trae luto por madre, enlutado me humillaba. Miramos al salmista que dice que le pagaban mal por bien. Eran sus compañeros, eran sus amigos,
era su hermano, su íntimo amigo. Y dice que el salmista, dice que vino y le dijo al Señor, como tal vez yo le dije en aquellas ocasiones, Señor, ¿por qué a ellos y no a mí? Y le dijo, pero mira cómo estoy afligido, he puesto en ayuno mi alma, mi oración se volvió a mi seno, como por mi compañero, por mi amigo, por mi hermano. Afligía con dolor su alma, con tristeza. Y había un clamor en sus labios, en su boca, por el hermano, por su compañero, por su amigo, con dolor, con llanto, con clamor y tristeza. Nosotros necesitamos verdaderamente sentir lo mismo por nuestro hermano. Yo voy a pedirle perdón a la hermana Petrona, aquí delante de todos ustedes. Quiero decirles que el Señor me ha inquietado tanto visitar a la hermana Petrona y no lo hice. Aquí está. Y yo le decía a Jorge, yo necesito ir a ver a la hermana Petrona. En el día lamentablemente no puedo. Le pido perdón, hermana Petrona, por no cumplir lo que Dios ponía en mi corazón. Sabe, yo afligía mi corazón por esa anciana. Y aunque yo no la fui a visitar, yo sentía su dolor. Y yo clamaba por la vida de la hermana Petrona. Pero había una insistencia tan grande en mi corazón por ir a verla. Y dije en mi corazón, bueno, Señor, voy a ir la otra semana que comienza ya mañana. Voy a ir la otra semana. Tengo que ir a ver a la hermana Petrona, le dije yo. Pero el Señor la trajo antes que mí. ¿Sabe? Necesitamos afligir nuestro corazón por los hermanos. Yo sinceramente se lo digo con toda sinceridad. Cuando yo no veo a uno de mis hermanos un día, 2 días, y yo me pregunto, y a veces les hablo y le digo yo, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa? Y esto y lo otro. No ver a mi hermano en la casa muchos días, a mí sí me entristece. ¿Cuáles son sus causas? No lo sé a veces. Pero cuando no lo miro, yo me inquieto por el hermano. Y oro y clamo en que Dios le ayude. Porque muchas veces nosotros no sabemos lo que acontece o le pasa al hermano. Pero nosotros necesitamos tener un amor sincero y verdadero por los hermanos. Afligir nuestra alma en ayuno y oración, como dice el salmista, como por mi compañero, por mi amigo, por mi hermano. Cuando usted no ve a su hermano, búsquele, llámele, haga algo. Pero es su hermano en la fe. Ese hermano que Dios nos ha dado. Pero también quiero hablarles de la bendición de ayunar correctamente. Hay una bendición muy grande cuando ayunamos correctamente. Hay una bendición cuando tenemos un corazón correcto en el ayuno y la oración, el clamor delante de nuestro Dios. Quiero que vayamos a Isaías capítulo 58. Yo creo que casi la mayoría conoce ese pasaje de las Escrituras del verdadero ayuno. Y encontramos a un pueblo en este momento, aquí, en este momento encontramos un pueblo ayunando para sus propios propósitos y necesidades, para sus propios lucros. Pero no es de eso lo que les voy a hablar en este momento. Voy a hablarles de la bendición de ayunar con un corazón correcto, alineado en la voluntad de Dios, alineado con las promesas de Dios. Isaías 58, de su versículo 8 en adelante, dice: entonces nacerá tu luz como el alba,
y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como al mediodía. Jehová te pastoreará siempre, en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación. Levantarás y serás llamado reparador de portillos, reparador de calzada para habitar. Si nosotros ponemos un corazón correcto en ayuno y oración delante de la presencia del Señor, como lo hizo el salmista, como por su compañero, como por su hermano, como por su amigo, tendremos esta gran bendición de parte de Dios. ¿Sabe? Si usted y yo actuamos de esta manera, veremos la gloria de Dios sobre nuestras vidas. Si nosotros empezamos a interesarnos por el dolor y la aflicción de nuestro hermano, si nosotros empezamos a interesarnos por la angustia del hermano, quizás mi hermano no necesite económicamente algo, pero necesita el amor de nosotros, la comprensión y la ayuda nuestra en oración y en ayuno. Y mire qué gran bendición si nosotros hacemos eso. Hasta nuestros hijos van a alcanzar la bendición de Dios. Hasta ellos van a alcanzar esa bendición tan grande. Y ellos también serán reparadores de portillo como nosotros. Quizás no lo vemos ahorita, pero tenemos la convicción y las promesas de Dios que son sí y amén en Él. Y en esas promesas amparo mis hijos y mis generaciones. No por lo que hago, sino porque las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Nosotros solo somos sus instrumentos. La obra es de Él. Nunca, nunca ponga sus ojos sobre ningún hermano, porque todos fallamos. Nunca tenga la seguridad usted en su mente y en su corazón de creer que yo no fallo. Yo fallo. A diario fallo. Ponga siempre sus ojos en Jesús, quien es el autor y consumador de nuestra fe. Porque Él es verdadero, Él es santo, Él es justo y Él es bueno. Póngase sobre sus pies para darle gracias al Señor por su amor y por su fidelidad. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta hora, porque hasta aquí nos has ayudado, hasta aquí nos has fortalecido, hasta aquí, Dios mío, nos has dado la fuerza que necesitamos físicamente. Gracias por el pan espiritual que nos has dado en esta hora y el resto desde la mañana. Gracias, Señor, porque nos diste la bendición de contemplarte a ti, de poder disfrutar de tu presencia, de poder gozarnos en tu presencia, Señor Dios Todopoderoso. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en esta hora. Gracias, Señor, por el resto del trabajo que viene después, Señor. Gracias, Señor. Pero anticipadamente, Señor, te pido que recibas nuestro ayuno, nuestra oración,
nuestra adoración y nuestra alabanza como un olor grato delante de tu santísima presencia. Suba como el incienso de la tarde delante de ti, oh Dios Todopoderoso. Podamos oler delante de ti a Cristo, Padre, que estás en los cielos, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias por cada hermano, gracias por cada hermana, Señor, que está presente en este ayuno. Gracias, Padre eterno, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, por la bendición concedida hasta este momento, Dios eterno. Gracias, Dios de Abraham, gracias, Dios de Isaac, gracias, Dios de Jacob y Dios nuestro. Muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Van a quedar las hermanas.